Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Sun TV, aquí, en la ciudad de Fresno, California. El tema de hoy lo he titulado Cómo manejar las emociones. Cómo manejar las emociones. ¿Sabías que cada 40 segundos alguien en el mundo se quita la vida debido a la depresión o al estrés extremo? Eso dice la Organización Mundial de la Salud en datos del año 2023. El estrés crónico es ahora considerado una pandemia silenciosa que afecta al 77% de las personas en el mundo, según la Asociación Americana de Psicología. Y no solo se trata de la mente. El Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre confirma que el estrés emocional aumenta en un 40% el riesgo de infartos y otras enfermedades cardiovasculares. Pero el problema no termina ahí. Todo esto es producto de emociones mal gestionadas que están destruyendo incluso matrimonios, familias, amistades. Estudios de la Universidad de Washington han demostrado que el desprecio y la ira en una relación predicen el divorcio con un 90% de precisión. Y al nivel espiritual, una investigación de la Universidad de Duke reveló que la ansiedad y la tristeza prolongada reducen la participación religiosa a la iglesia por lo menos en un 40%, alejando a las personas de la fe y de su comunidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo afectan las emociones en nuestra vida diaria? ¿Qué podemos hacer para controlarlas antes de que ellas nos controlen a nosotros? Pues en este programa exploraremos 3 dimensiones donde las emociones tienen un impacto decisivo. En la salud, ¿sabías que hay problemas serios con el mal manejo de las emociones con nuestra salud? Estamos propensos a enfermedades mortales si no aprendemos a gestionarlas. ¿Qué relación tienen las emociones con el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas? Y en las relaciones, porque algunas personas parecen tener relaciones felices, mientras que otras viven en conflicto constante. Con el manejo inadecuado de las emociones, incluso se puede llegar no solo al divorcio, sino a la soledad total. Y en la vida espiritual, el miedo, la tristeza te pueden alejar de Dios. Pero así como también la fe, la gratitud y la oración te pueden ayudar a acercarte más a Dios. Así que no te muevas de tu asiento, porque en los próximos minutos responderemos estas preguntas con investigaciones científicas, con principios bíblicos que nos ayudarán a recuperar el control de las emociones y a mejorar la calidad de vida. Porque las emociones tuyas pueden ser tu peor enemigo, pero también tu mayor fortaleza. ¿Estás listo? Bueno, comencemos. Vamos a entrar en nuestro primer aspecto y hablemos del impacto de las emociones en la vida cotidiana. Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana. Desde la alegría, el amor, hasta la ira y la tristeza, cada emoción tiene un efecto profundo en nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales y nuestra vida espiritual. Las emociones humanas se podrían clasificar en 2 grandes grupos. Primero, las emociones positivas: amor, alegría, gratitud, compasión, esperanza, asombro, satisfacción. Estas emociones fortalecen la salud mental, la salud física, mejoran las relaciones, promueven la felicidad. Pero tenemos otro grupo de emociones que son las emociones negativas: ira, rencor, tristeza, frustración, envidia, celos, culpa, desesperanza. Pues estas emociones dañan severamente nuestra salud, aumentan los niveles de estrés y afectan nuestras relaciones. Antes de que los científicos clasificaran estas emociones en emociones buenas, emociones malas, emociones positivas, emociones negativas, la palabra de Dios desde hace aproximadamente 2000 años nos exhorta acerca de eliminar de nuestra vida las emociones negativas. Y lo hace Dios a través del apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 4, el versículo 31. Efesios capítulo 4, el versículo 31. Dice Dios en su palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es importante recordar que todas las emociones, incluso las negativas, tienen una función. Porque las emociones negativas nos pueden alertar frente a situaciones de peligro, nos pueden motivar a cambiar cosas que no nos gustan, nos ayudan a aprender de nuestros errores. El problema surge cuando estas emociones son demasiado intensas, duraderas, frecuentes
y que pueden afectar nuestra salud física y mental. Estudios científicos han demostrado que una gestión adecuada de las emociones puede mejorar la calidad de vida, mientras que un mal manejo de las emociones puede traer consecuencias devastadoras. ¿Cómo afectan estas emociones nuestra salud? Pues mire, las emociones negativas pueden derivar en diversas enfermedades físicas, entre ellas el estrés crónico y la depresión. Investigaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard revelan que el estrés prolongado puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a la liberación constante de cortisol. Cortisol también es llamada la hormona del estrés, que eleva la presión arterial, hace que aumente el ritmo cardíaco. De manera similar, la Clínica Mayo advierte que la depresión y la ansiedad pueden afectar el sistema inmunológico, haciéndonos más vulnerables a recibir enfermedades, infecciones de diferente tipo. Un caso muy documentado de síndrome de burnout. Burnout es eso cuando también se conoce como el síndrome del quemado. Es ese estado de agotamiento emocional, físico y mental que se produce en el ámbito laboral. Y en el año 2019, el médico japonés Kentaro Hayashi, espero no haberlo pronunciado mal, presentó el caso de un ejecutivo que trabajaba más de 12 horas diarias en un ambiente altamente estresante. Durante años ignoró las señales de fatiga, de ansiedad, hasta que sufrió un infarto a los 45 años. El diagnóstico fue estrés laboral crónico. Hoy en día, esta condición es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. La influencia de las emociones en las relaciones interpersonales también debemos tomarla en cuenta, porque desempeñan un papel crucial, especialmente en el ámbito familiar. Un experto en familia, el psicólogo John Gottman, fundador del Instituto Gottman, él habla que la falta de control emocional es una de las principales causas de divorcio. Su estudio de más de 40 años con miles de parejas identificó que el desprecio y la crítica constante pues llevan en un 90% de precisión a los matrimonios a que finalmente terminan en divorcio. Las parejas que se encuentran al borde del divorcio precisamente se da porque no controlan sus emociones, dan rienda suelta a la ira, dan rienda suelta al enojo, al rencor, a la frustración, a los celos. Y pues esto trae como resultado problemas de comunicación y que afecta a la relación. Por eso es que Dios en su palabra nos da directrices muy interesantes en relación con esto. Miren, por ejemplo, lo que dice Hebreos 4:26. Perdón, Efesios. Capítulo 4, el versículo 26. Yo quiero que leamos juntos ese versículo. Efesios 4:26. Dios nos habla aquí en relación a cómo controlar la ira. Dice el Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted puede sentir ira, pero no dar rienda suelta a ella, hasta cometer pecado, gritando, ofendiendo, maltratando, lanzando palabras que son tan mortales como cuchillos entrando en el cuerpo, en la piel. Sin embargo, con la orientación espiritual y psicológica correcta, las parejas pueden aprender a gestionar sus emociones y ayudarse mutuamente cuando éstas afloran en uno de los cónyuges. ¿Y qué me dicen del impacto en la vida espiritual? Miren, las emociones negativas pueden afectar la vida espiritual, debilitando la fe y la relación con Dios. Estudios psicológicos han demostrado que la ansiedad y la depresión reducen la motivación para que la gente ore, reducen la motivación para que la gente estudie la Biblia. Y esto genera un círculo vicioso de desánimo. Y pues las personas se alejan de las actividades religiosas. Sin embargo, por otro lado, la gratitud ha demostrado ser una herramienta poderosísima para la estabilidad emocional y espiritual. La Universidad de California, la Universidad de Berkeley, reveló que las personas que practican la gratitud regularmente, que agradecen por todo, gracias Señor por el día, gracias por la luz, gracias por la lluvia, gracias por la familia, experimentan un aumento de un 23% en su felicidad y también una reducción de más del 15% en los síntomas depresivos. La Biblia enfatiza este principio en 1 Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18. Dice Dios en su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Notan? Dar gracias a Dios en todo. Un ejemplo claro, y seguramente tú conoces la persona a la que te voy a hablar, es un hombre australiano que no tiene brazos ni pies. Su nombre, Nick Vujicic. Él nació con este tremendo problema, pero a pesar de sus limitaciones físicas, es un hombre cristiano, aprendió a enfocarse en la gratitud. En lugar de quejarse por lo que no tiene, agradecer por lo que tiene, mejorar su relación con Dios. Y ustedes seguramente han escuchado de él, se ha convertido en un orador internacional de renombre mundial. Su historia demuestra cómo desde una perspectiva emocional positiva se puede transformar incluso las circunstancias más difíciles. Pero bueno, quiero que pasemos quizás a la sección que más estabas esperando. Voy a hablar de las estrategias prácticas para poder manejar las emociones. Comprender las emociones es el primer paso para manejar las emociones. Hay que identificarlas. La pregunta es, ¿qué siento? ¿Siento ira? ¿Siento rencor? ¿Siento tristeza? ¿Siento miedo? ¿Siento frustración? ¿Siento envidia? ¿Siento celo? ¿Siento culpa? ¿Siento vergüenza? ¿Siento decepción? ¿Siento ansiedad? Ok, ahora cuando ya estoy claro qué es lo que estoy sintiendo, entonces ahora debo aplicar técnicas sencillas que nos van a ayudar para que finalmente desaparezcan esas emociones. Por ejemplo, si una persona siente una presión en el pecho y un nudo en la garganta y piensa, ¿qué estoy sintiendo? Ah, tristeza. Ok, definitivamente es tristeza. Entonces sabré cómo actuar. Si mi corazón late muy rápido, mis manos sudan, posiblemente tengo miedo, un miedo paralizante, o siento rabia. Entonces ahora estoy listo para poder enfrentar, o mejor, saber cómo poder, mediante estas técnicas sencillas, superar el problema. Un estudio realizado por Barrett en el año 2019 reveló que comprender las emociones reduce la ansiedad y mejora la toma de decisiones. La Asociación Americana de Psicología habla que las personas que tienen una claridad emocional pueden enfrentar el estrés de una manera muy, muy efectiva. Un ejemplo claro aparece en la Biblia y es el mismo rey David. David habla y expresa sus emociones en los salmos. Miremos un salmo para que entendamos esto. Salmo 42:11. Salmos 42:11. Dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Este versículo muestra cómo David identificaba sus emociones y buscaba una regulación adecuada a través de la relación con Dios. Sentía una emoción negativa, oraba a Dios. Así que bueno, ya sabemos que es importante identificar la emoción. Después de eso, el segundo paso es procesar la emoción debidamente mediante las técnicas. Técnicas científicamente comprobadas que van a ayudarte a manejar también el estrés y la ansiedad. Existen diversas técnicas que la ciencia ha avalado, que se han demostrado a través de los años, como la respiración consciente diafragmática. Esta implica en enfocar la atención en la respiración lenta y profunda, activando el diafragma, o sea, poniendo el aire aquí en el estómago. Esto ayuda a reducir la activación del sistema nervioso simpático asociado al estrés y promueve un estado de calma, reduce la ansiedad, mejora la claridad mental. Un ejemplo práctico sería inhalar contando 4 segundos, 1, 2, 3, 4, muy fuerte, luego contiene la respiración 4 segundos y luego exhalas en los otros 4. Otros han sugerido el método 5-7-8. 5-7-8. Inhalar en 5 segundos, retener 7 segundos y exhalar lentamente en 8 segundos. Independientemente cuál sea el número de segundos que uses, lo importante es que lo hagas. Otra técnica es reinterpretar los hechos. Consiste en reinterpretar las situaciones emocionalmente, cargarlas de una manera más positiva o más neutral.
Esto cambia la perspectiva sobre el evento. Mire, le voy a poner un ejemplo. En lugar de pensar, he fallado en esto, ay, me salió mal, decir, uy, he aprendido algo valioso y no volveré a repetirlo la próxima vez. Otra idea que ha ayudado, otra técnica que ayuda a miles de personas en el mundo es tener un diario emocional y escribir todas las emociones y las situaciones que se generan durante el día. Esto ayuda a procesarlas y a comprenderlas. Proporciona claridad sobre la emoción que se tiene, reduce la carga emocional. Un ejemplo podría ser registrar diariamente lo que tú sentiste al poder dialogar con tu esposa o cuando tuviste una discusión con tu esposo, y mejorará la situación. Quiero compartirte algunas técnicas más. Esta técnica se llama la pausa emocional. Implica detenerse antes de reaccionar. Contar hasta 100 y si no hasta 300 antes de reaccionar. Te ofendieron, así que tú tienes que procesar las emociones. Tienes que elegir una respuesta consciente y clara, porque si reaccionas en forma automática, te vas a hacer daño y vas a herir a los demás. Imagina que alguien te hace un comentario y te resulta ofensivo en una reunión. Sin la pausa emocional podrías comenzar a gritarle en tono agresivo, defensivo, y eso escalaría la situación. Sin embargo, cuando tú haces la pausa emocional y cuentas hasta 100, o quizás si es que no, todavía tú no has procesado tu emoción hasta 300, entonces ahora tomas un momento para respirar profundamente y tomas una decisión. Reconoces que te sientes ofendido y reflexionas, ¿vale la pena responder ahora? ¿Cómo puedo expresar mi opinión sin empeorar el ambiente? Voy a responder de manera calmada, aclarando el punto de vista. No voy a atacar a la otra persona. Así que eso te va a ayudar en forma extraordinaria. Y recuerda siempre contar antes de tomar una decisión. La actividad física, esto es fundamental, muy importante. Ejercitarse libera endorfinas, las cuales son neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, aumenta la capacidad para mejorar emociones negativas. Cuando sientas que tienes una presión, una emoción negativa, sal a caminar. Y si tienes zapatos cómodos, sal a correr durante unos 15, 20 minutos. Y vas a notar cómo tu frustración es procesada. Las técnicas de distracción. Esto también funciona para algunos. Implica desviar la atención de una emoción abrumadora hacia otra actividad que implique concentración. Por ejemplo, esa actividad puede ser leer, escuchar música, realizar una actividad creativa o recreativa, y esto inmediatamente reduce la intención emocional. Algo que en lo personal me ha ayudado mucho a través de los años para mantener ese dominio propio y ese autocontrol son las autoinstrucciones positivas. Uso frases que a mí me motivan. Y entonces, por ejemplo, yo digo frases como, esto es temporal, yo puedo manejar esta situación, no me voy a alterar, no me voy a disgustar. O sea, me estoy dando instrucciones yo mismo. Y eso me ayuda a que finalmente actúe de manera coherente en situaciones difíciles. Si experimentas dificultades persistentes en el manejo de tus emociones, a pesar de practicar estas u otras técnicas que puedes encontrar fácilmente en el Internet, yo te recomiendo buscar el apoyo de un psicólogo, un terapeuta o un consejero espiritual. Si hay algo que te va a ayudar fundamental, es el poder de la comunidad, el asistir a la iglesia. Mira, busca la iglesia adventista más cercana y asiste, haz amigos allí. Las relaciones interpersonales saludables son fundamentales para el bienestar emocional. Así que esto te ayudará a crecer. Y quiero entrar en la última parte y mirar algunos principios bíblicos para el manejo saludable de las emociones. La Biblia ofrece algunos consejos. Dios comprende nuestras emociones. Jesús experimentó emociones. Hay un relato conmovedor donde muestran en Juan 11:35 que Jesús lloró cuando vio el dolor de María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro. Jesús entiende nuestras emociones. Él se compadece de nosotros. Y también nos dejó algunas instrucciones en su palabra. Vamos a Mateo 11:28. Evangelio según el apóstol San Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. Dice Dios en su palabra. Quiero que lean conmigo, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Era lo mismo que hacía David. David venía a Dios cuando tenía emociones fuertes.
Jesús nos invita a que vengamos a Él cuando tenemos emociones fuertes, para que nuestras cargas se puedan aliviar. Nuestros hijos tienen que vernos a nosotros, que podemos controlar y dominar nuestras emociones, que en lugar de hablar para gritar o ofender, nos callamos. Así que la confianza en Dios en medio de los problemas será fundamental para soportar las crisis, para poder sobrepasar esas tormentas que nos abruman. La palabra del Señor también dice que tenemos que confiar en Él, que no tenemos que afanarnos por situaciones que a veces se convierten estresantes en nuestra vida. Esto es lo lindo de la vida cristiana. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Dice Dios en su palabra. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí sucede algo extraordinario, y es que los estudios han confirmado que la fe y la oración tienen un impacto positivo en la salud emocional. La revista americana de psiquiatría, en uno de sus estudios publicados, presentó que las personas que practican la oración y la confianza en Dios experimentan menores niveles de ansiedad y de depresión. Confiar en Dios no siempre va a eliminar los problemas. Dios va a responder muchas oraciones cuando creemos y tenemos fe en Él. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dice Marcos 9:23, al que cree todo lo es posible. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la oración, aunque tu problema no se resuelva inmediatamente, traerá paz en medio de los conflictos. También tienes que aprender a perdonar, a soltar esa amargura, ese rencor que tienes contra otros, ese resentimiento, esas cargas que finalmente estás llevando. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Miren cómo Dios nos orienta en esto. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos, misericordiosos, científicamente está comprobado. Hay cientos de estudios, especialmente aquí en los Estados Unidos, que son los estudios que yo leo para poder compartir con ustedes en cada programa de cómo vivir la vida. Es que el perdón ha sido relacionado con una mejor salud mental y física. Los estudios han encontrado que las personas que practican el perdón experimentan menores niveles de cortisol. Recuerden que el cortisol es la hormona del estrés. Y tienen mejor salud cardiovascular. Podemos comparar la falta de perdón con cargar una mochila llena de piedras. Mientras más tiempo la llevemos, más nos pesará y nos desgastará. Pero cuando tú perdonas, sueltas esa mochila y esa amargura y se alivia tu carga. Y finalmente, quiero compartir contigo 1 Tesalonicenses 5:16. Este es uno de mis textos favoritos. 1 Tesalonicenses 5:16. Solo tiene 3 palabritas y quizás vamos a compartir el 17 también. Dice 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. El 17. Orad sin cesar. Y el 18, que ya lo leímos. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Desde la psicología positiva, el estar siempre alegres, sonrientes y agradecidos, esto trae mayor felicidad y elimina el riesgo de la depresión. Así que cosechamos lo que sembramos. Si sembramos pensamiento de gratitud, cosecharemos paz y gozo. Pero si permitimos que crezcan las malas hierbas del descontento, de la ira, de la rabia en nuestra vida, pues nuestro bienestar se verá afectado. Y quiero invitarte a que tomes una acción. Elige una estrategia, cualquiera de estas que vimos, para controlar tus emociones. Ponla en práctica durante una semana. Escoge la que más te convenga. Consulta a otras. Quizá la respiración consciente, la gratitud, el perdón. Reflexiona los textos bíblicos que hemos compartido. Mira este programa muchas veces para que puedas memorizarlo. Y luego comparte este conocimiento con alguien que esté luchando con las emociones. No te pierdas el próximo episodio de Cómo Vivir la Vida y obtén sabiduría divina para alcanzar el más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga.